Bueno, ya estamos de regreso por acá, por la primera hora, y nos quedamos hablando de salud. Señores, tenemos con nosotros al doctor Willy Victoria, quien es el director del Hospital Marcelino Vélez, y con él vamos a conversar un poquito de este tema también que conversábamos antes de la pauta comercial, la salud mental en la República Dominicana, y tal vez él que nos pueda comentar cómo son las cosas por allá, por el Marcelino Vélez. Buenos días, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias a ustedes por la oportunidad. En el Hospital Marcelino Vélez hace aproximadamente 6 meses se aperturó una unidad de salud mental con 2 camas. Iniciamos. Y con la apertura del materno infantil se tiene previsto 4 camas más, 2 camas para pacientitas femeninas y 2 para masculinos. Esto sería infanto juvenil. Esto ya se tiene identificado el espacio. Será cuestión de algunos días, semanas, pues con la Dirección de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud, aperturarla y ponerla al servicio de la población. ¿Cuentan con las máquinas para dar las terapias electroconvulsivas, con los espacios para dar estas terapias? Bueno, nosotros solo tenemos 2 psiquiatras y tenemos alrededor de 10 psicólogos. Ese tipo de terapia se le da a un tipo de paciente específico. Son estos pacientes que llegan con determinadas crisis. Esos pacientes nosotros temporalmente se están enviando al Vinicio Calventi o al Gotiel o al Moscoso Puello, pero sí hay un cronograma de trabajo que incluye la capacitación del personal para tales fines. Pues bueno, uno de los temas principales por los que los trajimos el día de hoy es para que nos hablara un poquito del dengue, cómo está la situación, teniendo en consideración que es como si fuese una epidemia en estas últimas semanas lo que hemos visto en la República Dominicana. De hecho, lo titulamos ayer así en un panel y hoy decíamos que no queremos soltar el tema del dengue de la palestra. Entonces, a usted, yo misma lo he llamado en varias ocasiones para referirle a personas que tienen dengue o para ver si encontramos una cama. ¿Qué está pasando con el dengue en la perspectiva del Marcelino Vélez Santana? Bueno, nosotros a raíz del pico que tuvimos con los casos de dengue, se aperturaron inicialmente unas 24 camas, después unas 36 camas. Ha habido un descenso lento pero sostenido. Por ejemplo, el día de ayer solo, en el último reporte tengo que se ingresaron 4 casos. Había días de 18, 20 casos. Se está esperando el comportamiento a lo largo de los próximos días, pero tenemos fe y por experiencia epidemiológica previa que ya para esta fecha comienza a haber un descenso y se espera ya que para... Empezó a descender. Sí, se vio la portada del Listín Diario que menciona que todavía las madres andan detrás de cama y el tema del dengue sigue siendo tal vez una de las principales preocupaciones de la clase más baja, sí, diríamos, porque el que tiene un seguro premium de salud va a una clínica privada y no tiene ningún problema con eso. Mire, nosotros hemos tenido muchos casos de dengue, pero hemos podido dar respuesta. O sea, ya cuando nuestras camas se llenan, pues entonces los pacientes se quedan en la emergencia, que es una emergencia bastante amplia. También el dengue es una enfermedad de un ciclo evolutivo corto, máximo de 7 días. No son pacientes que van a durar 3, 4 meses en el hospital. Eso nos permite ingresar y egresar pacientes y dar respuesta a la población. Nosotros que estamos al frente de las instituciones, siempre debemos decir la verdad de las cosas como son, pero sin crear alarma. Yo pienso que en este momento también la sociedad, aparte del gran problema que tenemos con el dengue, hay un asunto de que estamos muy hipersensibles y cualquier noticia, fiebrecita, cualquier cosita, entendemos que el mundo se nos va a caer. Y no es así. Yo pienso que acabamos de salir de una epidemia como el COVID, una pandemia, y dimos respuesta. Nosotros fuimos uno de los países que mejor manejamos de la región el COVID, y el Marcelino Vélez es un hospital pionero en el área. Entonces yo pienso que esto es una situación de menor complejidad, no de menor importancia, porque siempre que es la salud de la gente es importante, pero de menor complejidad. Yo lo que llamo a la población es a orientarse de manera, por los medios adecuados, no automedicar a los niños, llevarlos de manera
oportuna al médico, y esas son cosas que tienen solución. Pero yo le puedo decir que en nuestra experiencia, nuestros datos nos dicen que hay un descenso lento, pero que ha ido sostenido durante los Doctor, días. ¿qué importancia juega la atención primaria a la hora de que se tome un caso o que el caso pueda atenderse con mayor rapidez? ¿Cuál es el papel? Mire, los sistemas sanitarios latinoamericanos, y digo latinoamericanos porque es en la liga que nosotros jugamos, a veces queremos compararnos con Europa y Estados Unidos y la comparación no cabe. Donde mejor funciona es, por ejemplo, Chile, y la atención primaria es fundamental. En Chile. En Chile. Hasta que este país no decida insistir en la atención primaria, no vamos a experimentar grandes cambios en lo que es la salud de la República Dominicana, porque una simple consulta que se puede resolver con un médico de familia no tiene que ir a hacer una cola de 2 o 3 meses para ver a un neurólogo en el hospital. Yo creo que eso es lo que genera es embotellamiento, y eso debe ser ya un acuerdo de los diferentes actores del sistema, la parte del colegio médico, el Estado, las ARS, porque sí se necesita que se implemente la atención primaria. Sí. Doctor, a mí me gustaría, porque a veces uno maneja los términos y el público que lo ve no desmenuza. Primero especificar ese esquema del sistema de atención primaria, ¿verdad? Para que la gente más o menos lo entienda. Y segundo, es muy importante, sobre todo en los centros que vemos en sectores populares, como está el centro suyo, la vinculación con la parte social. Sí, ¿qué mecanismos, me refiero juntas de vecinos, trabajo con la sociedad, puede experimentar o experimenta el centro de forma tal que sienta esa retroalimentación con el territorio? Mire, la atención primaria, como su nombre lo indica, es la puerta de entrada al sistema. De hecho, la Ley de Seguridad Social así lo estipula. Es un médico de familia que está entrenado para manejar el 75 al 80% de las enfermedades más comunes, y cuando ese médico entiende que la capacidad resolutiva no está en el centro, pues lo envía a un hospital de segundo o de tercer nivel. Por ejemplo, es un paciente que llega con una hernia, a un centro de atención primaria, el médico de familia identifica que es una hernia, pero el centro no tiene quirófano, y dependiendo de la complejidad lo envía a un segundo nivel o a un tercer nivel. Y ese paciente no tiene que ir quizá a ocupar el espacio de un paciente que sí necesita de un cardiólogo o de un neurólogo, que sí son cosas de alta complejidad. Históricamente el Hospital Marcelino Vélez ha estado vinculado a la comunidad, a las juntas de vecinos. Por ejemplo, ayer tenía un dirigente comunitario allá en la oficina, y siempre andan que buscando que un caso, que llevándolo, que haciendo algún tipo de trabajo. Desde que nosotros llegamos, hemos hecho contacto con esos grupos sociales y nos mantenemos dando respuesta en la medida de lo posible. Doctor, y retomando el tema del dengue, que quisiera también que la población pueda saber con qué cantidad de camas cuenta el Hospital Marcelino Vélez y qué cantidad de casos ha podido atender de dengue en este proceso de pico que ha tenido la enfermedad. Ahora mismo nosotros tenemos 36 camas para pacientes pediátricos. No todas están ocupadas por dengue porque nos llegan otras enfermedades. Claro. Enfermedades respiratorias, de tubo digestivo, trauma, agresión sexual en menores. Eso es más frecuente de lo que la gente piensa. Agresión sexual en menores. Sí, Les sí. llegan muchos ahí. Ayer, por ejemplo, tuvimos un caso. Nosotros estamos recibiendo 2 o 3 casos al mes, que 4, que eso es Eso es alarmante lo que es usted alarmante. acaba de decir. Entonces, ahora mismo nosotros debemos tener la mitad más o menos de las camas con dengue. Pero ¿Cómo se- antes de cuando ustedes reciben uno de estos casos, doctor, El seguimiento. ¿cuál es el protocolo? Sí. Porque llega con quién, con el papá, con la mamá, con un familiar, el menor, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué ustedes hacen? ¿Ustedes tienen alguna forma de notificar a las autoridades? Mira, tengo un menor agredido aquí. Igual que con un embarazo en una adolescente, tengo una menor embarazada, para que las autoridades, por ejemplo, el Ministerio Público sepa que ya aquí llegó un caso y yo tengo que reportarlo. ¿Hay algún protocolo para eso? Claro. Perdón, para juntarla. Y luego, ¿cuál es el protocolo del Ministerio Público hacia ustedes? Después que ustedes le dan esa información, ¿cuál es el próximo paso entonces de ellos hacia ustedes?
hay un departamento de trabajo social que automáticamente el trabajo social se pone en contacto con la persona que lo llevó, se hace un levantamiento, una autopsia social, como ellos dicen. Tenemos comunicación directa con la fiscalía, se pone en manos de la fiscalía los casos. Hay situaciones que hemos tenido que quedarnos con la pacientita días, porque entendemos que en la casa donde se generó el hecho no hay garantía de su integridad física, y eso se maneja de manera muy coordinada. Hay casos también que se contacta con ANI, y hay todo estructurado una forma para darle manejo a esa situación. Doctor, desde el punto de vista de la salud mental, ustedes tienen 10 psicólogos, 2 psiquiatras. ¿Cuál es el acompañamiento? Son 10 psicólogos. ¿Cuál es el acompañamiento que ustedes le dan? Porque una persona, sobre todo un menor de edad, una niña de 8, 7, 9, 10 años, no tiene conciencia plena de qué ha sucedido y tal vez me pongo hasta en el lugar de la niña. Hay una vulneración a algo que es un templo. ¿Cómo es el acompañamiento? Mire, lo primero es que ese tipo de paciente se aísla del medio externo, se maneja con mucha discrecionalidad dentro del ambiente donde se mueve. Quien interviene primero, como le dije, es trabajo social y psicología. Después que hacen las investigaciones del lugar, pues entonces conjuntamente con la fiscalía. Y básicamente el apoyo psicológico, si hay algún tipo de daño orgánico, que a veces lo ocurre, pues entonces se hace la cirugía en caso de que haya que hacerle. Pero esos casos se manejan sobre todo con mucha discrecionalidad y con mucha profesionalidad. Fíjese que casi nunca siquiera salen a la luz pública, porque uno trata de salvaguardar más allá de la cualquier integridad cosa la integridad del paciente. Y en esa misma línea, doctor, ¿cuál es el tratamiento que tienen los casos puntuales, por ejemplo, de embarazo en adolescentes? Los embarazos en adolescentes, eso es un problema de salud serio. Nosotros, cuando nos llega un embarazo en adolescente, casi siempre llega acompañado del esposo, que muchas veces también es un menor de edad. O casi siempre llega acompañado de la madre. Esos casos nosotros habitualmente no se notifican a la fiscalía, salvo que haya una queja o el médico identifique algún problema. Cuando es con menor y menor. Incluso cuando, porque nosotros no preguntamos, el médico usualmente no pregunta si el padre es mayor o es menor. O sea, nosotros se hace la evaluación ginecológica, casi siempre llega con mamá o con papá, casi siempre con mamá a la emergencia o a la consulta. Y el médico de emergencia, el ginecobstetra, habitualmente no se involucra, a menos que haya sido una violación, porque ella lo diga, o que haya signos de violencia. Pero no o de es una maltrato violación físico. el ser una menor y que se supone que es ilegal. Claro que sí. Entonces, por eso digo de tal vez el aviso a las autoridades, porque tal vez ni siquiera la propia menor se esté dando cuenta de lo que está sucediendo. Claro que sí, es así. Yo creo que ese es un punto que se deben fortalecer. Pienso que todos los hospitales o los grandes hospitales, las maternidades deberían tener una oficina. ¿Hay un protocolo? Hay un protocolo y lo pregunto por lo que usted acaba de exponer. Regularmente no preguntamos si el papá es mayor o es menor de edad. Siempre llega o con la mamá o con el papá. Entonces la pregunta es, ¿tenemos un protocolo en los hospitales de la República Dominicana que independientemente una menor en estado de gestación llega a una emergencia, sea notificada a la fiscalía? Mire que eso tienen que ser políticas de Estado. Ciertamente. Tienen que ser políticas de Estado, porque yo como médico tengo un radio de acción determinado. Y nosotros sí estamos entrenados y alertados, y por ley estamos en la obligación de notificar cuando entendemos que hay algún tipo, por ejemplo, de violencia sexual, violencia física. Llega una paciente, yo sé que fue golpeada, la paciente lo niega, yo estoy en la obligación de notificar a las autoridades en esos casos. Pienso que hasta ahí llega el radio de acción del médico de la emergencia, porque también no podemos transferir al médico competencia de... No, ¿y qué es lo que usted dice? Si no hay una línea desde la misma cabeza del Estado, no hay forma de que usted se va a buscar un lío. Usted va a buscar un lío. Una pregunta, y ya quizá no al médico, sino a la parte social. Este tipo de casos,
sobre todo este tema de embarazos en adolescentes también. Primero, se acompaña desde el punto de vista psicológico. Estamos hablando de quizá alguien que no está en las condiciones de crear, de criar, sobre todo. ¿Y qué impacto? Porque esa persona no solamente llega con ese embarazo, sino que sigue tratándose en el hospital. ¿Qué impacto usted de manera así superficial quizás podría haber en esas menores que ya tienen ese tema de embarazo? Mire, nosotros tenemos una consulta de adolescentes. Tenemos una consulta de adolescentes. O sea, las embarazadas adolescentes van a una consulta totalmente independiente. Independiente a O sea, todas que las otras embarazadas. tienen un área para las adolescentes. Es una por epidemia. exacto, por la frecuencia que tienen. Y por las mismas complicaciones Claro. de salud que pudiesen Sí, tener. claro, claro. Obstétricas, ¿no? Sí, sobre todo por la edad, porque no están preparadas tal vez todavía el cuerpo. Biológicamente, bueno, usted es el experto, pero biológicamente no. No, ni biológica Ni ni emocional, Ni físicamente. psicológicamente. Entonces, hay una consulta de adolescentes, esos casos se tratan específicamente en ese consultorio, porque son ya una paciente adolescente embarazada, dicen los ginecobstetras. Yo soy anestesiólogo, pero uno de alguna manera se involucra porque está en la cesárea, está en el parto, ya son pacientes de alto riesgo, que sé que hay muchas posibilidades que se compliquen, porque biológicamente no están preparadas para un embarazo. Pacientitas de Claro. 14, 15, 18 años. Un ¿no? útero inmaduro que puede resultar en una hemorragia. Claro, y por eso es que tenemos aquí las situaciones de la alta mortalidad materna, ¿verdad? Que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que está en el número 3, el número 1 de las metas. Y La alta mortalidad materna infantil. Sí. Pero me voy primero a la materna porque muchas veces muere la madre en labor de parto, aunque la criatura quede viva. La posibilidad luego de la criatura también es delicada. Ahora, doctor, hace muy poco, hace menos de 2 meses, si no me equivoco, no recuerdo la fecha exacta, el presidente de la República, Luis Abinader, estuvo por allá en el Marcelino. Yo estuve ahí con ustedes en la inauguración de una de las áreas que se está remodelando del hospital. Háblanos un poquito de esto porque tenemos una remodelación del Marcelino que inauguró el presidente del área materno-infantil y del área de hemodiálisis, si no me equivoco. Sí. Cuéntanos un poquito de esto. Así es. Bueno, pues la primera vez que los dos edificios están funcionando de manera simultánea. Lo que ha hecho es que se dividió el hospital en una unidad clínico-quirúrgica, que es el materno-infantil, una unidad clínico-quirúrgico, que es el hospital número 2, y se está construyendo una unidad de pediabético. Entonces eso sería como una pequeña ciudad sanitaria. Eso aportó 60 camas más al sistema de salud. Tenemos una importante área de cuidados intensivos. Yo creo que es el centro de salud, me atrevo a decir, de Santo Domingo que más camas de cuidados intensivos tiene. Y la unidad de hemodiálisis, como usted dice, que ya está en fase casi de apertura porque hemos ido adhiriendo de manera gradual los diferentes servicios. Primero comenzamos con la consulta y el área de imágenes, seguido por el internamiento de pediatría, y esta semana pasada pues aperturamos el área de ginecobstetricia. Usted ha mencionado, doctor, el área de pie diabético. Esta mañana, justamente, nosotros leíamos un pequeño artículo antes de entrar acá al programa que hablaba sobre el incremento de casos en la República Dominicana sobre pie diabético. No sé si nos pudiera comentar de qué va esto. Mire, la diabetes y la hipertensión son los grandes problemas de la sociedad moderna. Aquí se está hablando que ya casi un 10% de la población es diabética. Y un 5% prediabético. Sí, entonces los cuidados del pie es fundamental para que el paciente no desarrolle pie diabético. Y también es un paciente crónico que no lo quieren en ningún sitio, porque es un paciente de difícil manejo, de largo manejo, costoso. De hecho, lo que las ARS pagan por un tratamiento de pie diabético no es ni la mitad de los insumos que se gastan en una cura, pero nosotros como institución pública del Estado tenemos el compromiso de brindar servicio. Y sí, ha habido un incremento. Nosotros estamos viendo entre 60 y 70 pacientes diarios en cura de pie diabético.
Y está en el problema que son unas 10 unidades, nos informó el doctor Lama, que se van a construir a nivel nacional. Esta es la primera, me parece que se está construyendo otra en el sur y una en los alrededores de Higüey. Eso es una epidemia. El problema de la diabetes y el problema de los pies diabéticos. Hay un porcentaje de pacientes que terminan en amputación, porque es más fácil para el hospital amputarlo que durar 6 meses curándolo. Pero casi siempre son personas jóvenes y eso implica todo lo que conlleva en el aspecto. Agregar. Usted tiene ahí el doctor Víctor Cabrera, que es el encargado de la unidad de pie diabético. Así es. De verdad, una eminencia también como médico y quien en varias ocasiones nosotros lo hemos entrevistado poniendo este tema en el tapete, que es importante. A lo del pie diabético habría que agregarle que la mayoría de los pacientes, sobre todo los que pasan una franja de edad, aparte de ser diabéticos, también son hipertensos, y creo que hay otro manejo, otro tipo de cuidado para esos pacientes. ¿Es así, doctor? Sí, casi siempre la diabetes y la hipertensión van de la mano y el manejo es integral. Nosotros lo que en esta nueva estructura que el Servicio Nacional de Salud ha hecho es que la unidad de pie diabético es totalmente independiente, es una atención integral. Ahí está el diabetólogo, está el cirujano, está el nutriólogo. Eso que estamos viendo en pantalla es la nueva, el área nueva que ustedes Ese es el inauguraron. área de pediatría. Esa es la que inauguró el presidente. Así es. Exacto. Y el área de pie diabético, ese está en la parte anterior. Sí, ahí todavía tenemos unos contenedores porque lo mudamos temporalmente para los contenedores para no cerrar el servicio hasta que se construya la unidad. Me parece sensacional. Doctor, una pregunta. Desde el punto de vista del administrador, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el reto más grande que ha tenido usted al frente del Hospital Marcelino Vélez? Y que nos cuente un poquito también del tema estadístico, me refiero, qué cantidad de empleados tiene el centro, los principales especialistas y las principales áreas, y el presupuesto, y cómo se maneja con este tema de presupuesto. Generalmente en la parte pública hay un déficit significativo, sobre todo en el tema de salud. Así es. Nosotros somos un hospital de autogestión, fue el primer hospital de autogestión del país. Del modelo que inició. Exacto. A diferencia de los otros hospitales, nosotros no recibimos subvención del Estado, más que la nómina que nos paga. Por ejemplo, hay otros hospitales como el Padre Villini, que aparte de la nómina se le da una subvención. Nosotros tenemos que generar todos los recursos que nosotros necesitamos para comprar insumos. Y para pagar servicios, por ejemplo, el agua, Sí. la electricidad. La electricidad se paga por el Servicio Nacional de Salud. Ok, ¿qué otros servicios ustedes tendrían que pagar, por ejemplo? Porque, por ejemplo, el agua es la CAS. Sí, se paga agua, teléfono, basura. ¿Y no hay alguna forma de que siendo un hospital y un hospital público, digámoslo así, ¿verdad? Porque está en la gestión pública, la CAS tenga de alguna forma algún acuerdo con ustedes para que eso se... No, nosotros pagamos creo que alrededor de 220,000 pesos mensual por concepto de agua. Pagamos 12,000 pesos de basura al Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Tienen que pagar todos los servicios. Y 100,000 pesos mensual a una empresa privada para el retiro de los desechos biológicos que el ayuntamiento no los retira. Ok. Doctor, y ahí, porque esos son temas administrativos, ¿no? Del manejo del hospital. Puede ser que por el tema, siempre se cuestiona el hecho de que los hospitales públicos, la infraestructura se daña o pierden la calidad o se terminan acabando los insumos. Tiene que ver con esto de la autogestión, de que hay una carga que el Estado se supone que como es público debe asumir. Sí, es una responsabilidad del Estado brindar servicios de salud y brindar servicio al que lo necesita. Si la vida de un paciente está en riesgo, sin importar religión, nacionalidad, estatus migratorio, nosotros estamos en la obligación de dar el servicio, aunque a algunos nos parezca difícil y contraproducente a veces. O sea, el Estado se comprometió en acuerdos internacionales y eso hay que cumplirlo. Y sí, yo pienso que no es una institución con fines de lucro, pero tampoco con vocación de quiebra. Y la gente dice a veces
La salud pública es gratuita, ¿no? No es gratuita, la financia el Estado con los recursos, con los impuestos que nosotros pagamos, y la salud es costosísima. La salud es muy costosa. Y yo creo que las instituciones públicas han mejorado mucho. Usted va ahora mismo al Marcelino Vélez Santana, sobre todo a la parte nueva, porque durante el hospital se cerró 2 años durante COVID, no pudimos hacer las reparaciones del lugar que ya se están haciendo en el edificio viejo. Y yo me atrevo a decir que la infraestructura del sector público en algunos hospitales es mejor que en muchos sitios del sector privado. Lo que pasa es que el sector privado tiene hotelería. Sí. Y siendo honesto, hay a alguien que le duele. Las instituciones públicas no le duele a todo el que está en una institución pública. Así es, lamentablemente, y es el histórico. Doctor, y una pregunta. Usted ha dado mucha luz sobre los retos que tiene el sistema público de salud. Usted mencionó el tema de la atención primaria como algo que debe de prestarse la atención de cara al futuro. Pero ¿qué otros retos usted puede identificar de cara al futuro dentro del sistema de salud público de la República Dominicana? Yo pienso que un país que no se educa no va a tener buena salud. Totalmente. Y uno de los problemas del dengue, nosotros como parte de institución del Estado debemos brindar servicios de salud al que se enferma. Pero esto es un problema, es una situación global, general, donde tenemos que intervenir todo. Yo tengo hijos pequeños, mi hija menor tiene 5 años, y yo me ando preocupando de ponerles repelente, de cuando va al colegio ponerles ropa larga, si tapamos los tanques, si echamos cloro al agua, si llevamos al niño al inicio de la etapa de la enfermedad. Yo pienso que hasta que los países no se educan, no podemos tener grandes mejorías en salud. La diabetes, sobre todo, en la mayor parte de los casos, es producto de un régimen alimentario inadecuado. Totalmente, y de poca orientación para saber alimentarse. O sea, si la gente no sabe alimentarse, si la gente no tiene una cultura de comer la cantidad necesaria y no entiende dónde están los nutrientes y qué entonces vamos a tener una alta población consumiendo grandes cantidades de azúcar. Entonces hay que insistir en la educación. Es un proyecto a largo plazo para que en 15, 20, 30 años eso se pueda ver. Este es de los pocos países que usted se toma una bebida azucarada y no tiene ninguna advertencia. Ni ninguna tabla nutricional. Entonces todavía estamos importando productos con la descripción del mismo en idiomas que no es el español y se viola la ley. O sea, yo creo que como país tenemos que abocarnos todos los sectores a tratar de mejorar la salud del país, porque quiera sea o no, eso nos impacta a nosotros. ¿Tiene que ver, doctor, el tema de que tal vez no tengamos un mejor sistema de salud porque hay intereses de por medio? Por ejemplo, las aseguradoras de salud que están reguladas por el sistema de salud. Yo he tenido casos en que, por ejemplo, una angioplastía de miembros inferiores. Hay una resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social que dice que las aseguradoras deben cubrirlo, pero las aseguradoras se niegan a cubrirlo. Entonces, es un tema de que no nos hemos sentado en la mesa y no hemos dicho, espérese, es que las cosas son así y para que el sistema de salud funcione, tienen obligatoriamente que poner de parte y parte los médicos, el sistema, las aseguradoras. ¿Cómo se maneja todo esto? Mire, el primer problema comienza cuando las aseguradoras tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad Social. Ay. Sí. Ay, lo dijo el doctor. Entonces, repítalo de nuevo. Atención país, dígalo de nuevo. Que las ARS tienen poder de veto en el Consejo de la Seguridad Social. El Consejo de la Seguridad Social lo preside el ministro de Trabajo, ¿verdad? Sí, así es. Y ese consejo está integrado por diferentes organizaciones que están vinculadas al área de la seguridad, el Servicio Nacional de Salud, el ministro de Salud está ahí también, sí, entre otros. Pero las aseguradoras también tienen una participación en el consejo. ¿Por eso es que se da esa situación? Bueno, es que si se emite una resolución que no está acorde a sus intereses, pues ellos lo van a vetar y automáticamente no se puede aplicar. Pero más allá que eso, tiene que haber una mesa de diálogo. Porque las ARS en sentido general no son malas.
Aquí mucha gente tiene acceso a la salud de calidad gracias a un seguro, porque una persona que gana 12,000 pesos tiene un plan básico de salud, que quizás de seguridad social se pague en el año 3,000 o 4,000 pesos y va a hacer una resonancia magnética que cuesta 7. Así es. Y tiene 8,000 pesos de medicamento en la farmacia. Entonces no todo es malo. Yo lo que pienso es que hay que buscar los puntos coincidentes, los puntos críticos. Uno de los argumentos de las ARS es que la cápita es muy baja. Y yo pienso que sí. Pienso que hay que buscar algunos mecanismos de robustecer para que la calidad de la atención mejore. Pero todos los actores del sistema tienen que actuar. Pero más que todo, ahí está el Congreso de la República, que hace las leyes. Claro. Entonces, no es que... El tema es que la hacen ellos, pero ¿quién la regula? ¿Quién la fiscaliza? ¿Es necesaria una modificación de la ley, del sistema? Sí, se está revisando. De hecho, en algún momento nosotros fuimos convocados por la Comisión de Salud del Congreso junto con la doctora Damelí Setén, que es la directora del Hugo Mendoza, el pediátrico. Para los diputados conocer la impresión de cómo se manejaban los hospitales de autogestión y que le diéramos nuestro parecer. Y nosotros tuvimos una reunión de más de 2 horas con ellos y le dimos, nos informaron que se están haciendo los aprestos para la modificación de la ley. Pero son muchos intereses que confluyen. Claro que sí. Y a la mesa del diálogo hay que ir sin expectativas, muy rígidas, pero la salud del pueblo dominicano tiene que mejorar. El tema, doctor, es que esa mesa de diálogo es muy amplia. Entonces, cuando hay más de 5 personas en una mesa de diálogo, por lo regular no se dan los resultados esperados. Y se extienden, y se extienden, y se extienden. Y más si no es, como usted dice, si no es una prioridad de alguien que diga, déjame tomarme la atribución de darle seguimiento a esto. Además, creo que hay un puntito, y es que las personas que regularmente se sientan en la mesa de diálogo y que son los que trabajan los temas de decisión del país, no van a los hospitales públicos de la República Dominicana, ¿eh? No van. Así es. Mire, doctor, nos pusieron una foto ahí que yo quiero ver si usted se acuerda de eso. ¿Usted se acuerda de eso? Claro que sí. Eso fue en julio 2022 en el Palacio Nacional, donde el presidente Luis Abinader juramentaba al voluntariado del Hospital Marcelino Vélez Santana. Ahí está usted, ahí está el doctor Mario Lama, ahí está el ministro de Salud, está la vicepresidenta y están algunos de los miembros de ese voluntariado, como Cándida Mejía, como Milagros Ureña, ¿quién más? Está Noel Ureña, que es el presidente de ese voluntariado. Saludos para mi queridísimo amigo Noel. Está José Luis Bautista, César Nicolás Penson, estaba también David Mosquea, entre otros. Dígame, ¿qué usted entiende que está haciendo el voluntariado? Que es una acción que ha tomado mucha forma en este gobierno. El presidente ha querido constituir voluntariados y ha dicho, quiero que la sociedad, quiero que los empresarios de cada zona, que la gente que le duele, la Junta de Vecinos y demás, se vinculen en un voluntariado, se formen voluntariados para poder ayudar a desarrollar los hospitales, por ejemplo. ¿Qué ha hecho este voluntariado durante estos años, un año y algo que tiene funcionando? Mire, yo creo en resultados. Y la experiencia dice que los sitios que tienen voluntariados funcionan mejor. Me decía el señor Ureña que él se extrañó cuando llegó allá, que nosotros los recibimos con los brazos abiertos, porque le habían dicho que esa no había sido la receptividad en otros hospitales. Yo creo que los hospitales, todos los hospitales del país deberían tener un voluntariado de gente que se involucre, no solo como una organización para recabar fondos para la institución, sino que vigile cómo se ejecuta el presupuesto, a quién se le compra, por qué se le compra, que vigile el equipamiento del hospital, la calidad de la atención. Eso va a garantizar mejor efectividad, mejor calidad del servicio y que los recursos se utilicen de manera más eficiente. Para nosotros fue una bendición. Yo tengo que confesarles a ustedes, si el director me pone la foto de nuevo, por favor, déjenme confesarles algo, porque yo les dije que soy de Herrera, ¿verdad? La que ustedes ven ahí, al lado de Cándida, la de rojo, esa soy yo. Ahí estamos en el voluntariado del Hospital Marcelino Vélez Santana y yo me siento muy honrada de poder participar junto a figuras como Noel Ureña, Cándida, Milagros, todos los que están ahí,
pero sobre todo junto al doctor Willy Victoria, que como yo les decía al principio, es una persona que usted la llama, usted la escribe y está ahí pendiente, déjeme ver qué resolvemos, déjeme ver qué forma hacemos. Así que, doctor, déjeme decirle que usted cuenta con este equipo, que lo respalda, cuenta con este medio, este grupo de medios y sobre todo que la próxima vez, vamos a ver si hacemos esta entrevista haciendo un recorrido por el hospital. ¿Qué usted dice de eso? Cuando gusten, estamos a las órdenes, en la mayor disposición de colaborar en lo que sea posible. Solo nos avisan y estamos a las órdenes. Muchas gracias, doctor Willy Victoria, director general del Hospital Marcelino Vélez Santana. Saludos muy especiales para todos los miembros de este voluntariado que está trabajando con mucho cariño, con mucho apego y que es algo para la comunidad de Herrera sobre todo. Con él vamos a una breve pausa comercial. Cuando regresemos tenemos periodistas internacionales que se suman para darnos temas. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Qué está pasando por ahí, por otros lugares importantes? No se muevan, seguimos con más. Ya regresamos.